Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, como todas las semanas, quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor, que en este día la tendremos en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 4. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrar ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Que Dios bendiga esta hermosa palabra que el Señor tiene para nosotros en este día. Queridos hermanos y hermanas, el libro de Ageo nos habla de cómo nosotros debemos enfrentar el desánimo. El pueblo del Señor había salido del cautiverio y en la primera expedición de Babilonia a Jerusalén salió Zorobabel y también salió Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y fueron los primeros que llegaron a Jerusalén con el objetivo de poder ellos reedificar el templo y también restaurar nuevamente los servicios, los holocaustos al Señor. Que Dios nos ayude. Todo iba bien hasta que se presentaron algunas dificultades por algunos pueblos que vivían alrededor de Jerusalén, porque ellos se oponían para que se pudiera hacer la obra. Y esto trajo como consecuencia desánimo en el pueblo, y ellos dejaron la obra paralizada y no siguieron construyendo el templo. Que Dios nos ayude y nos aumente la fe. Ageo, un profeta anciano ya de días, Dios lo usa para hablarle al pueblo, a Zorobabel y a Josué, y les dice tres cosas importantes que nosotros también debemos de hacer, queridos hermanos y hermanas, cuando también estamos en tiempos difíciles, en pruebas y en dificultades. Le dice que se esfuercen, que cobren ánimo y que trabajen. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Tal vez nosotros pensamos que cuando estamos viviendo tiempos de dificultad, lo único que queremos es ser consolados, ser fortalecidos. Pero Dios, en vez de tal vez fortalecerlos, les pide que ellos, ¿cierto?, se esfuercen, que ellos cobren ánimo y que ellos trabajen. Que Dios nos ayude y nos aumente la fe. Nunca, queridos hermanos, es impedimento para que trabajemos en la obra del Señor, cualquiera sea la circunstancia que estamos viviendo. Esforzarse quiere decir que hay que luchar. Sabemos nosotros que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra legiones, ¿cierto?, de maldad que vienen, ¿cierto?, a perturbar y atacar a los hijos del Señor. Que Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Muchas veces, queridos hermanos, estamos agotados, ¿cierto?, porque debemos de llevar una vida agradable delante del Señor, y eso nos demanda ciertos sacrificios. Que Dios nos ayude. Y esto nos habla también, ¿cierto?, de esforzarnos, de sacrificarnos, ¿cierto?, en bien de la obra del Señor. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Dice la palabra del Señor en Efesios 10, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Éfeso: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que el Señor nos ayude. Así que, queridos hermanos, tenemos que fortalecernos, cobrar ánimo, ¿cierto?, y luchar en beneficio de la obra del Señor. También lo otro que le dice el profeta al pueblo, que cobren ánimo. Si el que está con nosotros es más poderoso que aquel que está en el mundo. Que Dios nos aumente la fe y la confianza. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 31:6: esforzado y cobrar ánimo,
No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Nuestra fortaleza, nuestro ánimo, ¿cierto?, está en que Dios está con nosotros y Él es grande y poderoso. Él es nuestro Señor y es nuestro amo. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro sanador. El Señor es nuestra paz, el Señor es nuestro pastor, el Señor de los ejércitos es todopoderoso. El Señor es nuestra bandera, nuestro estandarte. El Señor es quien nos provee, queridos hermanos. Dios es el Altísimo y Dios es todopoderoso. Por eso, por todas estas cualidades, por todas estas hermosas cualidades que Dios tiene, porque en su esencia esto es Él, debemos de cobrar ánimo, porque el que está con nosotros es poderoso. Sabe todo lo que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Que Dios nos ayude. Y por último le dice, ¿cierto?, que trabajen. Que Dios nos bendiga y nos ayude. El trabajar, ¿cierto?, quiere decir que debemos de cumplir con la tarea que se nos ha encomendado, queridos hermanos y hermanas. El Señor nos llamó a todos nosotros, pequeños y grandes, a cumplir una labor dentro del Evangelio y dentro de la iglesia. Y esa labor está puesta en la gran comisión ahí en Mateo 28, 19, cuando nos dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el mayor trabajo, el trabajo primordial que tiene la iglesia. Y nosotros muchas veces, querido hermano, no cumplimos y no trabajamos en la obra del Señor porque ha entrado en la iglesia la comodidad. No nos queremos molestar por nada, queremos, ojalá, ¿cierto?, salir del trabajo, descansar, divertirnos, ¿cierto?, estar en tiempos de ocio, sabiendo que hay un mundo que se está perdiendo, queridos hermanos, y no estamos cumpliendo con la gran comisión. Que el Señor nos ayude. Debemos trabajar sin temor porque Dios está con nosotros. Debemos colocar manos a la obra, queridos hermanos y hermanas. Porque, cierto, por sobre todo hay que soportar las aflicciones para seguir en la obra del Señor, trabajando y sirviendo en la obra. Que Dios nos aumente la fe y nos bendiga. El trabajar quiere decir que debemos de cumplir nuestro ministerio al cual hemos sido llamados cada uno de nosotros, queridos hermanos, y nos aumente la fe el Señor. Y muchas veces nosotros dejamos que otros hagan el trabajo nuestro, que otros trabajen, y nosotros solamente nos colocamos como espectadores de la obra del Señor. Que Dios nos ayude. Yo no sé si usted está conforme con el trabajo que el Señor, ¿cierto?, que usted está haciendo para el Señor. Si solamente está conforme con llegar al templo 1 o 2 veces a la semana, y con eso es suficiente, queridos hermanos, pero eso no es trabajo. El trabajo verdadero está en tener una vida rendida al Señor, trabajar para la extensión de su obra en la tierra. Ese es el trabajo. Si usted solamente va a escuchar palabras, se va a alimentar y después se va para su casa y no hace nada más, quiero decirle, queridos hermanos, que usted no está haciendo la labor que el Señor nos encomendó. Solamente está haciendo una parte. Porque dice la palabra del Señor en Santiago 2:17, la fe, si no tiene obra, es muerta. Si la fe no tiene trabajo, no sirve, está muerta en sí misma. Que el Señor, usted puede tener fe, pero si no tiene la obra, ni el trabajo, ¿cierto?, en la obra del Señor, su fe es muerta. Porque usted lo que siente en su corazón no lo aplica para ser motivo de bendición para otros. Que Dios nos ayude. El Señor fue bondadoso con el pueblo de Dios.
Y después de muchas dificultades ellos se levantaron y empezaron a reconstruir el templo. Aún tal vez teniendo persecución, pero Dios les dio la libertad, les dio los recursos y pudieron terminar la obra del Señor. Yo no sé usted qué está esperando, querido hermano y querida hermana, para cumplir la labor del Señor. Que Dios nos aumente la fe. Tenemos que esforzarnos, más aún es poco lo que nos esforzamos. Tenemos que tener ánimo porque el que está con nosotros es más grande que aquel que está en el mundo. Él lo es todo, cubre todas las áreas de nuestra vida y debemos de trabajar porque hay muchas almas que están muriendo sin saber que había salvación para ellos, porque usted y yo no estamos cumpliendo con el ministerio y con la gran comisión que el Señor nos entregó. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y podamos nosotros ser como Ageo, de animar al pueblo y de hacer la obra del Señor. Oramos. Padre amoroso, le damos gracias por su fidelidad y por su amor. Gracias por esta reflexión. Ayúdenos, Señor, a tomar esta palabra y que nosotros nos esforcemos cada día por ser mejores siervos y siervas delante de su santo nombre. Ayúdenos a tomar ánimo, a cobrar ánimo, Señor, porque usted es nuestro Dios. Usted lo es todo, Señor. Usted es el Dios altísimo, que tiene poder y soberanía sobre todo el universo. Sí, Señor, ayúdenos a cobrar ánimo y ayúdenos a cumplir con nuestra gran comisión, a trabajar, Señor Jesucristo. No esperar que otros trabajen y nosotros solamente ser espectadores, sino que nosotros ser protagonistas de tu obra, Jesús. Gracias, bendiga esta palabra en nuestros corazones, se lo suplicamos en la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, yo deseo muchas bendiciones y que en esta semana que comienza el Señor los sea ayudando y los colme de bendiciones espirituales y también materiales.